Buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos su presencia en esta nueva oportunidad de encontrarnos que pensamos desde la Biblioteca Pedagógica en el marco del 60 aniversario del CIE de Berazategui. Este es el primer conversatorio del que les proponemos participar, denominado Derechos de Autor y Atención en Bibliotecas. Las bibliotecarias y los bibliotecarios tenemos una misión fundamental e irrenunciable: satisfacer las necesidades de información de usuarios y usuarias. El acceso a la información es un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática, y desde las bibliotecas compartir contenidos en una situación excepcional e inédita como esta pandemia también puede hacerse con responsabilidad y conocimiento de los alcances de los derechos autorales correspondientes a cada obra. En el día de hoy brindarán la charla la licenciada Irma Luz García, el licenciado Alejandro Oscar Micaluzzi y la bibliotecaria nacional Nora Edith Román. También participan desde el equipo del CIE la señora Silvia Misano, directora del CIE de Berazategui, Patricia Humérez, bibliotecaria del CIE de Florencio Varela, y quien les habla, Andrea Álvarez, bibliotecaria del CIE de Berazategui. Le doy la palabra, voy a admitir a alguien, y le doy la palabra a Nora para presentar a quienes brindarán la charla del día de hoy. Yo les voy a contar un poquito, gracias Andrea. Buenas tardes a todos. Yo les voy a contar un poquito acerca del desempeño tanto de Irma como de Alejandro. Irma es licenciada en Bibliotecología y Documentación y profesora egresada de la Universidad de Buenos Aires. En docencia es profesora de la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y en la Escuela de Biblioteca... ¿Cómo? No te vemos. Estoy acá. ¿Me escuchas? Yo la veo bien. Te vemos, sí, Nora, se ve bien y se escucha bien. Perfecto, te agradezco. Y es profesora en la Escuela de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Fue directora de la carrera de Bibliotecología en Filosofía y Letras, UBA, de 2009 a 2011, y actualmente es miembro de la Junta Departamental por el Claustro de Profesores. Es evaluadora en distintos concursos y tutora pedagógica. Es miembro de ABGRA, pertenece a la subcomisión Legislación PIAILE de Propiedad Intelectual, Acceso a la Información, y de la Asociación de Bibliotecarios Jurídicos, ACBJ, y del Foro JUFEJUS, de directores y responsables de las bibliotecas de los superiores tribunales de justicia de las provincias de Buenos Aires. Actualmente gestiona la Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Cava y anteriormente fue bibliotecaria en la biblioteca del Instituto Sarah Eccleston. Se desempeñó también en el Diario La Nación y en el archivo del Juzgado Federal número 1 de San Isidro. Es investigadora, trabajó en proyectos de reconocimiento institucional de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y es coautora de libros de la especialidad en recursos y servicios de la información, como Servicios de Referencia, una propuesta integradora, y Biblioteca Infantil y Escolar, Taller Dinámico. También ha publicado varios artículos en la disciplina. Es también evaluadora de varias revistas de la especialidad y participa en congresos, cursos como expositora y formadora. Si prefieren a Alejandro, lo presento al momento de hablar. Me das el pie, Irma. Gracias. Todo tuyo, pero no se te escucha. Ahora, buenas tardes. Les agradezco mucho la invitación. Y bueno, voy a comenzar, si les parece, la proyección. Si me aguardan un minutito, preparamos una PPT. Me avisan cuando se ve. Perfecto, Irma. Ok. Bueno, vamos a empezar.
Perdón, Irma, Sí, mirá sí. que estamos mirándola como si estuviera en el Power, en el Ah, top. ok. Habría que hacer la presentación. Ya pongo la presentación. A ver, ahí, ¿se ve? Ahora perfecto. Ahora sí. Bueno, hoy nos convoca el tema de derechos de autor y atención en bibliotecas. En principio yo lo que voy a trabajar es el tema de derechos de autor. Nosotros pertenecemos, como bien dijo Nora, a la Comisión PIAILE, que es una subcomisión de propiedad intelectual, acceso a la información y libertad de expresión, que coordina Nora Román en la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. En lo que yo voy a trabajar de alguna manera son los derechos de autor en pandemia y las perspectivas, ¿no?, que se abren en relación a esto. Esto está basado en una charla que dimos en alguna oportunidad para Tres Arroyos, pero en este momento lo que ustedes van a tener además es una actualización, es decir, del año pasado a ahora hubo algunas novedades que las vamos a ir, que digamos están incluidas en la presentación, así que vamos a comentarlas. Bueno, la información es un derecho humano fundamental. El acceso a la información y la libertad de expresión son condiciones de las sociedades democráticas y las bibliotecas somos garantes de ese derecho y acceso a la información. Esa es un poco la base, ¿no?, de la situación del derecho de autor y biblioteca. Siempre hay algo en tensión. Y la pandemia justamente puso de relieve no solo las desigualdades sociales, sanitarias y económicas, sino que además nos obligó a un uso intensivo de las tecnologías y también puso justamente en tensión esta limitación que tiene la ley de propiedad intelectual, que es la ley 11723, en relación a la circulación de información, el servicio de las bibliotecas, los archivos, museos, etcétera, y el acceso a esa información registrada, digital, ¿sí? Y toda la cuestión de, digamos, vamos a tratar de presentar oportunidades concretas, en principio, pero que la pandemia también nos habilitó algunas cuestiones. Me interesa trabajar un poquito el tema de la cadena productiva y editorial, ¿sí? Porque acá van a tener ustedes un pantallazo, ¿sí?, general. Esto es en Maradei 2013, donde se habla de los editores, los autores, los distribuidores, ¿sí? Hay traductores, papelerías, librerías, supermercados, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con la producción intelectual, la producción material, ¿sí?, y la distribución y comercialización. ¿Dónde estamos las bibliotecas? Bueno, las bibliotecas estamos en la parte de organización del registro de esa información, ¿sí?, que son finalmente los catálogos, digamos, de las bibliotecas que ponemos a disposición del público. En este momento hay también otra cuestión. Bueno, cómo poner en acceso y disponible todo el material bibliográfico en digital. Y ahí es donde tenemos las tensiones. Acá tienen otro modelo, ¿sí? Este es un modelo un poco más basado en lo bibliotecológico, es decir, centrados en la cuestión del desarrollo de la colección, donde tenemos personal y servicios, la adquisición, la catalogación, toda la cuestión de referencia para esto, y las otras bibliotecas, cómo nos relacionamos con los productores y distribuidores y con la comunidad usuaria. Este es otro modelo y donde ponemos acá de relieve las necesidades, ¿sí?, y las demandas de información que tenemos que de alguna manera, digamos, servir, prestar atención. ¿Qué nos pasó en este modelo y en esta pandemia? Bueno, nos volvimos productores, ¿sí?, y distribuidores de materiales también. Y esto es una beta muy, digamos, es realmente una ventaja que nos ha dado este tema de la limitación de la ley, por un lado, y por otro lado, la perspectiva de poder crear conocimiento, porque finalmente eso fue lo que sucedió por las propias limitaciones que la ley imponía. El derecho de autor es un conjunto de derechos exclusivos encaminados a la protección de obras literarias y artísticas.
El autor de una obra es la persona que invierte esos esfuerzos de creatividad, ¿sí?, necesarios para la elaboración de todo ese conocimiento. Esta es lo que digamos, trabaja la OMPI, ¿sí?, que es el organismo mundial de propiedad intelectual. Los derechos, hay dos tipos de derechos que se tocan en los derechos de autor, el derecho moral y el derecho patrimonial. En torno del derecho moral, es perpetuo y es el derecho a la integridad, al reconocimiento, a la difusión, ¿sí?, de determinados trabajos y de determinar cuándo y cómo, cuándo, y de qué forma, ¿sí?, de alguna manera se hará público. El tema de supresión, es decir, el derecho en algunas circunstancias limitadas a retirar de circulación algunas copias de un trabajo, ¿sí?, que el autor por ahí decidió o piensa que ya está, digamos, desactualizado o con alguna situación. Esa negociación se puede hacer en carácter gratuito o no gratuito, ¿sí? El tema es qué sucede con el derecho patrimonial. El derecho patrimonial justamente pueden ser transferidos, es decir, hay un dinero, ¿sí?, hay un contrato que los autores firman con las editoriales. Y en tanto ese contrato, la forma de explotación pasa a esa editorial. Entonces pueden ser transferidos, pueden ser cedidos, se heredan, ¿sí? Tienen que tener un tipo de licencia en las modalidades previstas que los autores tengan. Entonces, se explota económicamente esta cuestión intelectual, pero se impide que otros lo hagan, ¿sí?, que terceras personas lo hagan. La fecha de caducidad, bueno, es igual al periodo de vida del autor más un plazo estipulado por la ley y después de su muerte, ¿sí? Nosotros estamos en 70 años, ¿sí?, en torno de la ley, después de la muerte del autor, con lo cual casi nadie va a ver pasar las obras a dominio público, por lo menos contemporáneamente. El derecho es de reproducir el trabajo, ¿sí?, es decir, todo lo que tiene que ver con las copias, crear trabajos derivados, traducciones, copias, abreviadas, adaptaciones, ¿sí?, distintos tipos, distribuir ese trabajo, ¿sí?, mediante venta, alquiler o lo que se estipule, ejecutar, exhibir el trabajo públicamente. En este sentido, digamos, la cuestión patrimonial tiene acá una tensión, ¿sí?, que es que muchos autores que habían firmado con las editoriales materiales impresos no han autorizado material, o sea, digitalizar ese mismo material. Entonces, allí es donde tenemos una situación compleja. Las propias editoriales, ni siquiera los bibliotecarios o los usuarios. Es decir, en principio, quienes tienen los inconvenientes son los editores, porque deben firmar nuevos contratos para que esos autores autoricen a esta digitalización, que nos obligó la pandemia. A nivel de normativa, digamos, no vamos a explayarnos demasiado, pero sí me interesa que por lo menos les quede que trabajamos sobre la base del Convenio de Berna, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre todo el artículo 19, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los tratados y convenios internacionales, la Constitución Nacional, ¿sí?, que además les otorga a estos tratados carácter constitucional, ¿sí?, por la última reforma. La Ley de Propiedad Intelectual, que es la Ley 11.723, que es de 1933 y que pese a sus limitaciones y que fue creada antes de que existiera Internet, ¿sí?, mantiene un espíritu, digamos, casi intacto, diría, en el sentido de que si nos tuviéramos que poner a discutir la ley, y de hecho hay que hacerlo, y a trabajar sobre ella, hay tantos intereses que tocan, porque si bien fue una ley creada en esas instancias donde no existían ni las computadoras prácticamente, o sea, no existía ni la computadora, ni Internet, ni ninguna otra cosa, sigue teniendo vigencia, ¿sí? Entonces, en este sentido, es un escollo importante y es muy complejo, digamos, abordarla. Por eso es que también ha perdurado, porque es difícil poner, hay muchos intereses, ¿sí?, en relación a esto y lo vamos a ir viendo.
¿Qué normativa nueva hay? Bueno, la Ley de Fomento del Libro y la Lectura, que es la Ley 25446 del 2001, ¿sí? Y hay algunas normativas relacionadas. La Ley de Acceso a la Información Pública, ¿sí? Con el Decreto 1172 del 2003, y la ley finalmente que se logró la 27275 en el 17. La Ley de Repositorios Institucionales, que es la 26899 del 2013, ¿sí? Que eso abrió una cosa muy, muy importante que fue todo el tema de la publicación científica, ¿no? Y que los investigadores puedan depositar en estos repositorios institucionales gratuitamente el acceso a sus publicaciones. La Ley de Economía del Conocimiento, que es la Ley 27570 del 2020, y el Tratado de Marrakech, ¿sí? Que es de noviembre del 2020. El Convenio de Berna, digamos, para la protección de obras literarias y artísticas se firma en 1886 y la última revisión y enmienda es en el 79. Hay tres principios básicos, ¿no? La reproducción de una obra solo en casos especiales, no debe afectar la explotación normal de la obra y no debe causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Me interesa tocar que, bueno, las organizaciones, es decir, hay un montón de organizaciones que atraviesan esta ley de propiedad intelectual, la 11723, y las que fuimos, digamos, las normativas que fuimos mencionando, y una de las primeras es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es un organismo especializado de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, y fue creado en el 67, y tiene como objetivo justamente desarrollar este sistema de la propiedad intelectual internacional. Hay una normativa también que es la Directiva Europea del 92 del 92, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines, ¿sí? En el ámbito justamente de derechos de autor y propiedad intelectual. ¿Qué hizo esta normativa europea? Bueno, el préstamo pago en las bibliotecas. Las bibliotecas y centros de información y documentación, ¿sí? Públicos, archivos, hemerotecas, fonotecas, etcétera, deben cobrar un canon a los usuarios en conceptos de derecho de autor por cada documento prestado. Esto suscitó muchas idas y venidas y la verdad es que a nivel europeo fue factible, pero a nivel latinoamericano esto no va a prosperar. Y no va a prosperar por varias cuestiones, ¿no? Porque, por un lado, bueno, creemos en la gratuidad. Nuestro país adhiere justamente a la educación pública y a un montón de otras cuestiones, inclusive bibliotecológicas, donde la circulación de información y el acceso abierto son constantes, ¿no? En este momento, si tuviéramos que hacer un paneo, y esto lo hicieron Monroy y Miyuki en 2017, la distribución de limitaciones y excepciones. Acá van a tener en rojo los países que no tienen ninguna excepción en favor de las bibliotecas. En verde, algunos países que sí tienen excepciones, y los otros, los grisados, son los que tienen excepciones especializadas, ¿sí? Es decir, tienen mucha más libertad de alguna manera para utilizar, digamos, de propiedad intelectual en este sentido. Con lo cual, bueno, Argentina la vemos aquí en rojo, ¿sí? Que debemos tratar de buscar justamente, bueno, esto que decíamos, ¿no? Las excepciones en favor de las bibliotecas. ¿Qué organizaciones más tenemos? Bueno, están las organizaciones profesionales, así como está ABGRA a nivel nacional, está la American Library Association, que es norteamericana, la International Federation Library Association, que es IFLA, IFLA-LAC, ¿sí? Cuya sede en este momento tenemos una representación en la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, tenemos que mirar el tema de los estándares, que es la W3C. La W3C lo que justamente hace esta organización es tratar de fijar estándares para lo que son páginas web y accesibilidad fundamentalmente. El uso, las licencias Creative Commons, ¿sí? Son licencias que las deben haber visto, que son pequeños dibujitos, ¿sí? Que esos dibujitos dan derechos, y está justamente
lo que pretende, digamos, está basada las licencias Creative Commons en lo que tiene que ver con la circulación de esa información. Es decir, justamente habilita a los autores a decir cómo debe circular esa información para que realmente se socialice. Y después están las sociedades de derechos reprográficos. Bueno, en relación a las sociedades de derechos reprográficos, por ejemplo, CADRA o alguna otra que conozcan en nuestro país, ¿no? Lo que sucede aquí es que, bueno, se cobra un canon y en ese canon entran, digamos, uno se asocia a esas asociaciones y estas asociaciones dicen realmente tener, bueno, listados de autores, listados de obras, etc. La realidad es que están basadas en un vacío de la ley. Entonces, si bien son legales, están, digamos, inmersas en esta cuestión de tensión de derechos. Entonces, en tanto y en cuanto no puedan realmente dar las listas de autores, las listas de materiales que resguardan, estas sociedades están un poco también de alguna manera, no sé si en discusión, pero hay que mirar bien. Puedo decir, digamos, dos ejemplos. Algunos tribunales no firman este tema con las sociedades de derechos reprográficos. La Universidad de Buenos Aires ha firmado, ¿sí? Para poder trabajar de alguna manera y, bueno, fotocopiar, etcétera, porque es fundamentalmente a lo que se dedican. En esto, bueno, tendrán que estudiar ustedes digamos, qué medidas toman. En todo caso, inclusive se pueden trabajar a nivel ministerial, ¿no? Es decir, no creo que esto sea una decisión que una escuela o que una institución deba tomar, sino que al contrario, me parece que son decisiones de política, ¿no? Nacional de Información, de política pública. La ley 11.723, que es el régimen legal de la propiedad intelectual, fue votada el 26 de septiembre de 1933. Aquí tienen, bueno, cuando apareció en el boletín oficial, ¿sí? En el boletín 11.799, y es una de las leyes más restrictivas de América Latina y casi del mundo. No tiene prácticamente excepciones y limitaciones y en realidad hay como una especie de derecho de cita de 1000 palabras, con lo cual esto habla de las grandes limitaciones. El texto, digamos, si ustedes van a Infolec, que es de donde se trabaja en general la cuestión normativa nacional, van a encontrar un texto completo y uno actualizado, donde, digamos, no se modifica, ¿sí? ni complementa a ninguna norma, aunque sí es complementada o modificada por 62 normas posteriores. ¿Sí? El 7 de mayo de 1934 se reglamentó y el 3 de noviembre de 2020 se trabajó justamente en la plataforma de gestión. ¿Qué otra cuestión tenemos en este tema de la propiedad intelectual? Bueno, justamente lo que tenemos son las obras huérfanas o en dominio público. Es decir, hay una base de datos de autores de Argentina ingresados, que son 4.185 autores y solo 70 obras de dominio público. Acá tienen la página http://dominiopublico.org.ar. Allí donde vemos, bueno, tenemos más que 70 obras, debiéramos tener más que 70 obras y digamos, más que 4.185 autores por un tema de trayectoria simplemente. Entonces, lo que en realidad debemos pedir y debemos contribuir como profesionales de la información es a tratar de aumentar esta base, ¿sí? Para que justamente todos podamos disfrutar de las obras en dominio público y poder trabajarlas desde las bibliotecas. ¿Qué otras cuestiones vamos a tener? Bueno, acá tienen un pequeño resumen, ¿sí? De lo que vimos hasta acá a nivel de normativas. Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana, tratados y convenios, la Constitución, el acceso a la información pública y el acceso a la información pública también, que no solo es el decreto, sino después la ley que se reglamentó. ¿Qué más, no? Habíamos hablado de que íbamos a trabajar también todas las instituciones y organismos relacionados, ¿sí? Acá pueden ver realmente lo difícil que puede ser
poder acordar, ¿no? O poder ponernos de alguna manera en sintonía con todos estos derechos que de alguna manera, o todas estas instituciones que están involucradas. En principio, la Biblioteca Nacional, ¿sí? La Biblioteca Nacional Mariano Moreno está mencionada justamente en la ley. ¿Por qué? Porque es la biblioteca depositaria, ¿sí? Como Biblioteca Nacional, las bibliotecas nacionales tienen una obligación que es trabajar y realizar la bibliografía nacional. ¿Esto qué es? Bueno, registrar todo el material que se publique y que se registra en el país con las temáticas nacionales, lo que se registra y se publica por autores nacionales en el exterior y las temáticas también nacionales. Supónganse un material, no sé, sobre mate en Francia. Bueno, sería un material importante desde la temática para tener en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca del Congreso de la Nación también es biblioteca depositaria del digamos, derecho de autor, ¿sí? Cuando uno hace la publicación justamente en la DNDA, en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, allí es donde se deben depositar las obras y luego periódicamente salen publicadas las listas en el boletín oficial y van a las distintas bibliotecas. El Archivo General de la Nación también está mencionado. Aquí la ley justamente hay algo que habría que definir, ¿no? Porque una cosa es la bibliografía nacional que tiene que llevar la Biblioteca Nacional, otra es qué, digamos, rol va a jugar la Biblioteca del Congreso como depositaria y como, en realidad, digamos, transmisora, ¿sí? Difusora de esa llegada al público. Y el Archivo General, en realidad, se debiera dedicar no solo, digamos, no al material exclusivamente impreso y registrado, sino al material original, es decir, al documento, ¿sí? Porque los archivos normalmente se dedican a esto. Entonces, allí habría que hacer un reordenamiento en este aspecto. La Dirección Nacional de Derecho de Autor, sí, tiene que viabilizar digamos, que esta normativa se cumpla y se efectivice. ¿Qué hace la Cámara Argentina del Libro? Bueno, la Cámara Argentina del Libro justamente otorga ese número, ¿sí? El ISBN, que es el International Standard Book Number, el número estandarizado, ¿sí? Número normalizado de publicaciones. Esto es un número internacional, es decir, cada país tiene un número, la sede está en Francia, y desde allí se va trabajando a nivel de los países y hay países que han ingresado, digamos, hace relativamente poco tiempo, ¿sí? a este registro. Y esto tiene que ver un poco con este control bibliográfico que en algún momento, no sé si oyeron hablar, de Paul Otlet y La Fontaine, que ellos querían hacer un catálogo de todos los libros del mundo, ¿sí? Bueno, esto tiene de alguna manera este espíritu, ¿no? De alguna forma. Digo de alguna forma porque las cámaras de libros, como está en nuestro país este tema del ISBN, habría que preguntarse también si es necesario que esté allí o habría que ver algún otro organismo. ¿Por qué? Porque la Cámara del Libro lo que nuclea es a los editores y los editores, además de perseguir las buenas intenciones intelectuales, de hecho, con el trabajo que hacen de fabricación de libros, tienen un fin que es totalmente comercial y este ISBN, en realidad, si bien está mejorando mucho en sus registros, porque tiene una base de datos que se puede consultar pública, digamos, no está tan profesional, ¿sí? Realizada, es decir, profesionalmente como bibliotecológicamente hablando, ¿no? Es decir, cuando hablo de profesional estoy hablando a nivel de seguir las normativas internacionales en relación a los catálogos. El CAICIT es el Centro Argentino de Ciencia y Tecnología y es justamente el que tiene, digamos, la contracara, o digamos así, el paralelo en revistas. Como el ISBN es en libros, el ISSN se realiza en revistas. Es el International Serial Number, ¿sí?
Es decir, todas las revistas que se publican en nuestro país, de alguna manera tienen que hacer este registro si quieren, bueno, tener, digamos, un registro oficial, ¿sí? En este sentido. El Fondo Nacional de las Artes. Bueno, el Fondo Nacional de las Artes es el organismo que se dedica justamente a toda la cuestión artística de las obras, diría un poco en tridimensión, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con cuadros, esculturas, es decir, allí es también, de alguna manera, digamos, están convocados en la propiedad intelectual, porque también los pintores, los escultores, los ceramistas, tienen estas mismas cuestiones de derecho, porque justamente la ley lo prevé. CAPIF, ¿sí? Hay algunos organismos que se fueron creando, que es para fonogramas y videogramas. CECI, que es un software, ¿sí? que es para software. SADAIC, que es para música. INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, que se acaba de crear no hace muchos años, es decir, muy ahora, recientemente, en la Biblioteca Nacional. Inclusive, al día de hoy, habrán visto que ha salido hace un par de semanas una convocatoria que si eras autor o intérprete musical, bueno, había concursos y hay subvenciones y, digamos, programas que promueven este tema de la música. Inclusive creo que una de las últimas convocatorias que se hicieron tenían que ver con el tema de incorporar a las mujeres, ¿sí?, a los espectáculos musicales. Entonces, pedir paridad de género, en este sentido, es una de las publicidades que está circulando por la TV. Argentores, para los escritores. SADE también es de los escritores. SAGAI es para actores e intérpretes. DAC para cine. Y, bueno, vamos ahora un poquito más a lo que tiene que ver con PIAILE. PIAILE y ABGRA, justamente, ABGRA tiene una subcomisión de la cual formamos parte Dayana, Nora que coordina, yo y otros integrantes que trabajan junto a nosotros y a la cual, digamos, invitamos a que se quieren sumar, puedan hacerlo, porque es interesante no solo dar a conocer las cuestiones normativas, sino además tratar de acercarles soluciones y capacitaciones en relación a esto, ¿no? Los PICTOS y la UBA y UBA CONICET. El PICTO fue un programa de investigación en ciencia que lo que hizo fue justamente trabajar estudiar las alternativas para armar repositorios institucionales en nuestro país antes que saliera la ley, ¿sí? Yo tuve oportunidad de participar de la región metropolitana de estos proyectos y estos proyectos justamente lo que estudiaron fue cuáles eran las problemáticas que afrontaban autores, editores, investigadores, etcétera, en relación a depositar en acceso abierto y cómo la ciencia, digamos, de un país puede ser, digamos, ampliada o sujetada, digamos, de alguna forma, en relación a la propiedad intelectual, ¿sí? Nosotros sabemos que si los autores publican en revistas extranjeras, los investigadores, en realidad el país está pagándole al investigador, después paga para publicar en la revista extranjera, vuelve a pagar para consultar esa revista extranjera. Entonces, los repositorios institucionales, justamente lo que trabajan es que el autor nacional, el investigador nacional, deposite gratuitamente allí, es decir, para acceso de todos, para acceso abierto, en acceso abierto deposite las publicaciones que lleva adelante como producto de sus investigaciones, ¿sí? En la Facultad de Filosofía y Letras, cuando todas las, esto se hizo a lo largo de todo el país se dividió en las regiones y cada región abordó, digamos, distintas problemáticas y esto dio por resultado la ley de repositorios institucionales que les mencioné al principio, que si la pueden ver, todo el sistema de repositorios institucionales en el MinCIT, en el Ministerio
de Ciencia y Tecnología. Allí pueden acceder y mirar, e inclusive hay una bibliotecaria, ¿sí?, que está detrás de esto y que dirige y que puede orientarlos en este sentido, ¿no? Esto dio por resultado esa ley, y esa ley fue una de las, digamos, señera en Latinoamérica y en el mundo también, de alguna forma, por el tema de resguardar las publicaciones nacionales. En la Facultad de Filosofía y Letras hemos trabajado con proyectos de reconocimiento institucional, y estos proyectos lo que nos permitieron justamente fue estudiar todo esto que les estamos presentando en este momento, ¿sí? Yo dirigí uno de esos proyectos que finalmente no terminó, digamos, no terminamos de consolidarlo, pero sí nos permitió estudiar todos estos aspectos y nos permitió prepararnos de alguna forma para afrontar esta situación de la complejidad que esta ley trabaja. Hay otros grupos, ¿sí?, que en este momento también empiezan a trabajar. GBIPI es un grupo que se dividió de ABGRA y fue la anterior comisión, ¿sí?, de la asociación que trabajó y que decidió armar otro esquema. Algunas representantes son San Llorenti, ¿sí?, Lucía Pelaya, etcétera, que, bueno, no terminaron de consolidarse en ABGRA, porque, bueno, lo que ABGRA está pidiendo justamente es consolidar lo institucional, y desde este lugar me parece que vamos a lograr tener una transversalidad a nivel país, ¿sí?, que no se puede lograr con un grupo esporádico o con grupos que de alguna manera pongan en tensión. Pero bienvenidos sean, porque cuantos más seamos trabajando en esto, no está mal. Hay una asociación, una organización en realidad que acaba de aparecer, que es derechosdeautor.org, y allí también, si bien no tienen todavía, han hecho una presentación hace unos días, pero no hay todavía volcado material. Pero bueno, promete, veremos que estar atentos para ir trabajando estas nuevas alternativas. La Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene el decreto 1172 del 2003, cuando el decreto, no sé si se acuerdan de Marta Ollanarte. Bueno, Marta Ollanarte fue la que trabajó este decreto mucho, un poco en similitud con la Ley de Acceso a la Información Pública que tenía el grupo mexicano, ¿sí? Los mexicanos han sido, digamos, señeros en esto, y nosotros finalmente, digamos, como país pudimos consolidar una ley recién en el 2017, ¿sí? Lo que les voy a mostrar a continuación es un modelo de formulario voluntario que uno puede, digamos, implementar y bajar para hacer una consulta pública, ¿sí? ¿Vieron cuando uno dice, bueno, quiero preguntar cuánto, o sea, quién compró, digamos, cuánto gana fulano de tal que es el ministro de Educación, ¿sí? Supongamos. Bueno, este formulario es el que nos permite, ¿sí?, trabajar y que cualquier ciudadano acceda a preguntarle al Estado lo que quiera preguntarle. Y el Estado tiene obligación de contestar. Por supuesto, lo hará en la medida en que pueda y algunas otras, digamos, cuestiones y en el tiempo que pueda, pero como ciudadanos tenemos esta obligación y desde lo gubernamental esto se está poniendo en marcha, es decir, está funcionando, ¿sí?, y cada vez más. Con lo cual está muy bien el acceso a la justicia de la ciudadanía. Repositorios institucionales, que es lo que les hablé de lo de ciencia y tecnología, y la idea con esto es tener los datos abiertos de ciencia y tecnología. Es decir, van a estar allí no solo las comunicaciones, digamos, que los investigadores realizan, sino además lo que compilan, ¿sí?, los investigadores a partir de de sus propias investigaciones, es decir, el material de alguna manera publicado y también el material en resguardo, ¿sí?, que no es tan público. El sistema, la ciencia como sistema social. Bueno, la pandemia nos presentó en vivo y en directo la situación de la ciencia, justamente nos expuso, la desvistió, ¿no? Nos desnudó
la ciencia, es decir, en tiempo real. Y esto, digamos, uno cuando estudia en la universidad, muchas veces, y en los institutos también de educación superior, uno cuando estudia la ciencia, todo el tiempo se ven mecanismos y uno no los puede terminar como de percibir, ¿sí? Es decir, siempre hay como una mezcla de lejanía entre la sociedad civil y los investigadores. Entonces, en este sentido, la pandemia nos hizo a todos ser especialistas en esto del desarrollo de la ciencia. Y lo vimos en un corto tiempo, es decir, en el término de un año y medio, ¿sí? Vimos el desarrollo en vivo. Y eso hizo realmente, para mi gusto, o sea, hizo mucho bien, ¿sí? Porque nos estamos dando de alguna manera cuenta de cómo es ese desarrollo y de cómo podemos intervenir desde ese lugar, ¿no? En la ciencia como sistema social tenemos, por supuesto, personas ocupadas en la investigación, y no digo solo investigadores, porque justamente bibliotecarios, docentes, directivos, etcétera, están ocupándose para que esto funcione. Ideas, hechos, teorías, métodos, escritos, que es la literatura científica, e instrumentos de investigación científica. Todo esto, si nosotros miramos hacia atrás, el tema de la pandemia se puso al descubierto. Acá tienen, ¿sí? Para que vean la complejidad del modelo, el ciclo de la publicación científica. Hay un ciclo de investigación y publicación y hay un ciclo de recuperación. Allí es donde estamos los catálogos de las bibliotecas, ¿sí? Es decir, acá en el sector, digamos, izquierdo. En el sector derecho van a tener todo la cuestión del acceso público a las páginas web, las personas, los autores, ¿sí? Las bases de datos, etcétera. Y dentro van viendo los tres ciclos. El ciclo de la recuperación de información, el ciclo de la publicación, que tiene que ver con los editores científicos, etcétera. Y todo el ciclo de los investigadores, es decir, el desarrollo de las ideas, la discusión, presentaciones preliminares, bueno, patentes, es decir, todo lo que genera. ¿Qué genera? Libros de textos, revistas, reviews, libros, artículos científicos, patentes, informes de investigación, discusiones, presentaciones preliminares. Es decir, todo esto está de alguna manera en juego y está en juego en esta propiedad intelectual y en esta ley. Las publicaciones científicas tienen una problemática, ¿sí? Hay una concentración de grandes grupos editoriales internacionales y hay monopolios editoriales en esto. Hay un detrimento de la publicación nacional y local porque todo el mundo quiere publicar en el exterior. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un sistema armado, ¿sí? En este sentido. Hay un alto precio de las suscripciones a publicaciones periódicas. Hay una triple erogación de presupuesto nacional, que era lo que yo les contaba hoy, que pagamos para que el investigador se forme, después se paga para que el investigador investigue, después se paga para que publique y después además se paga para acceder. La necesidad de consorcios, ¿sí? Es decir, de que hagamos compras corporizadas, es decir, varios institutos o el ministerio quien adquiera lo que las bibliotecas necesitan o los institutos necesitan para desarrollar sus actividades. Esto necesariamente tendría que bajar un poco los costos individuales y, digamos, va a socializar mucho el conocimiento en este sentido registrado e impreso o digital. Los investigadores pierden ese derecho de acceder libremente a lo que producen y a preservarlo, por eso se da el acceso abierto para la información científica. En relación a esto, quiero mencionarles, hoy hubo una muy linda charla en las bibliotecas del conurbano sobre el tema de la soberanía de conocimiento, ¿no? Entonces, les recomiendo esa charla, que la busquen por YouTube y la vean. Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Biblioteca Digital Universitaria, que se van a hacer las jornadas en noviembre, donde justamente se trabaja este tema de la publicación y el acceso abierto, ¿sí? Allí también es otro lugar donde pueden trabajar estos temas y ampliarlos. Bueno, la Ley de Economía de Conocimiento. ¿Qué es esto? Bueno, es alentar nuevos emprendimientos o mejoras de servicios que brindan empresas de tecnología. Entonces, la idea es promover esto fiscalmente hablando, ¿sí? Con exenciones, etcétera,
y pueden adherir las empresas, tanto argentinas como las habilitadas para trabajar en el país. Algunas actividades comprendidas, bueno, la industria del software, la producción audiovisual en formato digital, la biotecnología, bioinformática, ingeniería genética, nanotecnología, nanociencia, industria aeroespacial, satelital, ingeniería para la industria nuclear, etc. Es decir, como país debiéramos, fundar las bases de decir, bueno, ¿cuáles son los ejes, ¿sí?, del desarrollo nacional en relación a la ciencia y la tecnología para poder, bueno, tener estudiantes, tener recursos humanos justamente para desarrollar estas habilidades y hacer un crecimiento virtuoso, ¿sí?, y que realmente nos aporte al desarrollo del país. En el beneficio, bueno, ascenderá al 80% de las contribuciones patronales y también son beneficiados quienes incorporen laboralmente a las mujeres y a la gente del colectivo LGTB+, ¿sí? Profesionales con estudios de posgrado, materias, por supuesto, las materias que siempre en general se piden o las disciplinas son las ingenierías, las exactas y naturales, pero la información también empieza a jugar un papel importante en esto. Bueno, todo el tema de las personas con discapacidad y las personas en residencias o de zonas desfavorables. ¿Qué hace ABGRA en la subcomisión PIAILE? Bueno, lo que les comenté, capacitar, participar en reuniones que se convoquen, es decir, hemos participado a nivel de las leyes que fueron de alguna manera saliendo y algunas que estuvieron en discusión, la ley 11723, hemos asistido a esas discusiones. Se presentan proyectos de ley, se asiste a profesionales en relación a temáticas específicas de la subcomisión, se responden y generan, bueno, correspondencias y presentaciones y lo que vayamos generando y lo que vayamos haciendo con la sinergia, es decir, cada vez que asistimos a una charla, vienen nuevas inquietudes que permiten un crecimiento profesional a todos, ¿no? A los que damos las charlas y a los que las reciben. Las presentaciones en la OMPI, ¿sí?, ha hecho también ABGRA, que solicitud de apoyo al Tratado Internacional de Excepciones y Limitaciones del Derecho de Autor en favor de las bibliotecas, archivos y museos, y en el Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos. También ha presentado, en esa reunión trabajamos con ABGRA, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso, CADRA, que son las asociaciones de derechos reprográficos, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de las Publicaciones, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Dirección Nacional de Museos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Y seguimos sumando. ¿Qué es lo que pediríamos en relación a las bibliotecas como excepciones y limitaciones? Bueno, la copia para preservación, es decir, hoy por hoy nos pasa en nuestro país que tenemos materiales que están agotados, no se editan más, tenemos un solo ejemplar a lo mejor en alguna biblioteca y no podemos ni siquiera disfrutar de ese material o que los usuarios, o que circule entre los usuarios porque está en un estado, digamos, difícil de preservar. Entonces, la copia por preservación debiera estar en estas excepciones. El préstamo interbibliotecario, es decir, pasar de una biblioteca a otra materiales, porque en este momento con la digitalización esto sería posible. Una copia privada, ¿sí? Es decir, para un uso bien concreto, no comercial, ¿sí? Para acceso, es decir, ya sea por temas de dificultades para acceder, para leer, para mirar, para escuchar, y el tema de los usos transfronterizos, es decir, qué sucede con el material más allá de las fronteras del país, es decir, llegar a una cuestión latinoamericana, por lo menos. ¿Qué más tendríamos que trabajar? Bueno, derechos de importación, derechos a préstamos, derechos a la reproducción y suministro de copias
y derecho de preservación, como hablábamos, ¿no? En este sentido hay una traducción que aquí tienen la traducción al español de esas excepciones que se han trabajado. Y sigo, derecho a usar obras y materiales protegidos por esos derechos conexos en beneficio de personas con discapacidades, el derecho de acceso a obras, objeto de retractación o retiradas, ¿sí? El derecho de uso a obras huérfanas, que habíamos hablado en principio, de material protegido por algún derecho conexo. Limitaciones y excepciones en bibliotecas y archivos, bueno, derecho a uso transfronterizo, traducción de obras por parte de bibliotecarios y archivistas y autores, obligaciones relacionadas con medidas de protección tecnológica, es decir, hoy yo bajo un material digital a un iPad. El iPad empieza a envejecer, es decir, obsolescencia de dispositivos. Y no puedo volver a bajar ese material a otro dispositivo. Bueno, esto no puede seguir sucediendo y hay que resolverlo. Limitaciones sobre la responsabilidad de las bibliotecas y los archivos. Acá, bueno, sabemos que todos estamos de alguna manera infringiendo, ¿sí?, un poco la normativa, pero esto está como, digamos, de alguna manera, es como que lo tenemos debajo de la alfombra, digo yo, ¿no? Es decir, todos sabemos que hay algo allí en tensión, pero tanto autores como, digamos, instituciones, digamos, todos los involucrados en ese ciclo de la información, de alguna manera somos permisivos en esto. Y esto debiéramos blanquearlo, ¿sí?, de alguna manera, es decir, exponerlo y trabajarlo, porque esto sucede en la realidad. Y todo el tema del depósito legal, es decir, esto que habíamos hablado en un principio. Todas las obligaciones relativas a medidas tecnológicas, ¿sí?, de protección, limitaciones a esta responsabilidad, limitaciones sobre qué responsabilidades tenemos las bibliotecas y los archivos, en este caso, el depósito legal, las obligaciones relativas a esas medidas de protección y limitaciones y responsabilidades de las bibliotecas y archivos, ¿no? Propiedad intelectual y tipos de bibliotecas. ¿Qué podríamos trabajar y pensar? Bueno, en las bibliotecas escolares de todos los niveles, incluir el conocimiento de derechos en el currículum de derechos de autor, ¿no? En el currículum formal, como un contenido más de la formación integral. Y no solo el derecho, sino todos estos derechos conexos que vinimos viendo en todos los organismos que fuimos a instituciones que fuimos mencionando. Las bibliotecas públicas y populares, dar acceso y formar en el conocimiento de normativa y derechos a la ciudadanía, es decir, el tema de cómo accedo a la información pública. Si creé algo, ¿cómo lo patento? Bueno, la biblioteca pública debiera, de alguna manera, guiar, ¿sí?, en esta cuestión. Planificar, ¿sí?, contextualizar y pensar en las bibliotecas especializadas si hay investigaciones para trabajar esto en los repositorios. Es decir, si bien la normativa obliga a las instituciones a publicar y realizar los repositorios institucionales y hay financiamiento para realizarlos, la cuestión es que todavía no se ha tomado real conciencia, ¿sí?, y estaban, digamos, haciendo cosas antes de la pandemia, pero la pandemia ha, de alguna manera, paralizado un poco algunas cuestiones, donde tenemos que seguir trabajando con esto para tener mayor cantidad de repositorios que permitan resguardar el conocimiento nacional, ¿sí? Las bibliotecas especiales, por el tipo de usuarios, debieran garantizar el acceso y en eso después voy a pasarle la palabra a Nora, ¿sí?, porque Nora va a hablarnos un poquito en algún momento del Tratado de Marrakech. Las bibliotecas nacionales, bueno, son los responsables de la bibliografía nacional y en el contexto de políticas públicas, generar políticas normativas, directrices, planes, etc. Bueno, acaba de sacar la Biblioteca Nacional, tiene una carrera de bibliotecarios y lo que hizo es consolidar una carrera a distancia. Entonces, con esto llega a todas las provincias, ¿sí?, del país, a quienes quieran cursar esa carrera. Es una carrera terciaria
y tiene realmente, bueno, empieza a tener alguna proyección, por lo menos empezó la primera corte, iremos viendo cómo evoluciona, pero pensamos que es importante porque se van a necesitar bibliotecarios y bibliotecarias para trabajar justamente a lo largo de todo el país. En las escuelas y facultades, ¿sí? Reforzar la cuestión teórica y conocimientos legales de investigación, de formación en valores, ciudadanía, el uso ético de la información, ¿sí? Y coadyuvar en esto, y las asociaciones justamente para hacer este nexo entre lo que es la creación y la operacionalización de esas políticas en política pública, ¿sí? Porque esta es un poco la historia. Perdón, en la Biblioteca Nacional también se anunció el tema de comenzar a consolidar la bibliografía nacional, es decir, resguardar lo que los autores nacionales publican. Y el Tratado de Marrakech. Bueno, la OMPI lo adoptó el 7 de junio del 2013 en Marruecos justamente, y Argentina lo aprobó por ley 27061 del 3 de diciembre de 2014, entró en vigor con la adhesión de 20 estados parte el 30 de septiembre de 2016. Y en el año 2018, la senadora nacional Marta Varela presentó justamente un proyecto superador en cuanto a los beneficios y fue tratado y aprobado en noviembre del 2020. Acá tienen algunas cuestiones que si después no sé si Nora las quiere trabajar, pero de alguna manera favorece a las personas con discapacidades visuales, ¿sí? Justamente se asegurará, digamos, el acceso a la información como un derecho humano y contribuir al desarrollo, al conocimiento y la educación. Y las bibliotecas justamente tendremos esa oportunidad y responsabilidad de aprovechar esta herramienta para proveer justamente libros accesibles necesarios en educación, en empleo, para inclusión social, tratando de formar justamente una sociedad más justa y equitativa. Acá tienen parte de la bibliografía que fuimos mencionando y hasta aquí llegó mi amor, y si tienen preguntas, no sé si las hacemos ahora o al final, si no, cedo la palabra. Dejo de compartir, así los veo. Bueno. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer sobre el tema que Irma desarrolló? No sé si estuve muy rápido, pero bueno, era largo para exponer, por eso me apuré un poco. Cualquier cosa las hacemos al final, después de escucharlo. Sí, vale. Entonces, ¿sí? Si les parece, ahora vamos a compartir con Alejandro Micalucci, que es licenciado en Museología y Repositorios Culturales y Naturales, egresado de la Universidad Nacional de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina. También es bibliotecario egresado del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 8 de La Plata. Es profesor de las asignaturas Administración de Unidades de Información y Servicios y Gestión de Unidades de Información Educativa en Formación para el Desarrollo Humano, PODEUM, Instituto Privado de Educación Superior No Universitaria. Es miembro de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina y participa en las subcomisiones de Género y Diversidad y Bibliotecas Escolares. Profesionalmente se desempeña en la actualidad en la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, como responsable de servicio de lectores, donde organiza y gestiona los servicios de consulta y referencia. Participa en capacitaciones para el personal de la biblioteca, para los bibliotecarios escolares y estudiantes de bibliotecología. Además, trabajó en bibliotecas populares y universitarias. Se especializó en promoción de la lectura en bibliotecas y es expositor en congresos, seminarios, jornadas a nivel internacional y nacional, con lo cual le daré la palabra para que nos compartan esta charla. Bueno, quería agradecer a Nora por la presentación, al CIE por la invitación y a Dayana porque nos mantuvo, toda la gestión que hizo, nos mantuvo informados de cómo iba. Y como les comentó Nora, yo me especializo, me dedico más a lo que tiene que ver con la gestión de los servicios y, bueno, mi charla va a ir precisamente a eso y a esto de cómo salimos al frente
en este periodo para contrarrestar un poco esa tensión de la que hablaba Nora entre diferentes derechos, porque nosotros somos ahí como los que estamos en el medio de la cincha entre los derechos de los autores y el derecho que tiene la ciudadanía a poder recibir información pertinente y de calidad. Entonces ahí somos nosotros la cinta en la soga que tironean cada uno. Nosotros estamos ahí en la cintita. Estaba pensando también en el viejo juego de Martín Pescador. A ver quién tiraba más. Así que voy a pasar a compartirles también mi presentación. Ahí está, perfecto, bueno. Como les decía, vamos a hablar de cómo brindamos servicios en este periodo de pandemia que nos hizo replantearnos todo. Desde los recursos que teníamos, los recursos de los que podíamos disponer y aquellos recursos que podíamos encontrar libremente. Los encontrábamos libremente, pero no sabíamos si estaban disponibles, si estaba bien que los usáramos, etc. Nos costaba un poco y nos costó llevar adelante y aprender esto en el hacer diario, cotidiano. Bueno, esto es un poco un pantallazo de lo que vimos en la exposición anterior. Sabemos que las obras están protegidas por la Ley de Protección de Derechos de Autor, la Ley 11.723. Nos provee su reproducción o ejecución pública, pero también tenemos esto de que decíamos de la atención, que a pesar de todo eso, nosotros tenemos que brindar el servicio en las bibliotecas y tenemos que permitir que los ciudadanos accedan a información, ya sea para sus cuestiones formativas académicas, como también para lo que tiene que ver con la lectura de entretenimiento o cualquier sistema de información ciudadana que necesiten, cualquier dato que necesiten. Lo que comentaba Irma con respecto a esta cuestión de los autores que pasaron a dominio público, acá también van a tener el enlace a este sitio que nos permite, bueno, saber si tenemos cuáles son los autores y autoras que han pasado ya a dominio público, porque ya han pasado 70 años de su fallecimiento o ya no hay derechohabientes que puedan hacer uso de los derechos adquiridos sobre la obra de sus antecesores o de sus padres, de sus abuelos, etcétera. Tengan presente que a veces sucede eso. Recuerdo el caso de un autor que la hija lo que hacía era cada tanto sacar una nueva versión de sus obras con un prólogo diferente escrito por ella, y entonces era como que se iba trasladando el derecho, pateándolo para más años. Así que van a seguir los nietos usufructuando seguramente la obra del abuelo. La cuestión está de utilizar repositorios institucionales de acceso abierto que tengan que ver con la ciencia, en este caso la biblioteca de Claxo, que nos permite saber que estamos dando documentos que están puestos libres de derechos, con acceso abierto, que no estamos infringiendo ningún tipo de normativa y que además sabemos que están puestos allí con referato, tienen calidad y la información que vamos a encontrar ahí es pertinente y es clara. Vamos a pensar que la biblioteca escolar en sí misma, yo la considero siempre como una biblioteca especializada y una biblioteca especial, porque sirve a un público específico y tiene una especialización temática también muy puntual con respecto al proyecto educativo que esa institución tiene, al currículum general, etc. Entonces, acá podemos encontrar muchísima información que puede ir a ayudar a que el docente de ciencias sociales pueda ampliar la bibliografía que presenta y también para que los alumnos encuentren bibliografía diferente como para poder preparar sus trabajos prácticos. En este tiempo de pandemias, la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros hizo también algo especial con su colección, aprovechó el trabajo que hubo durante tantos años digitalizando material histórico de educación y además recopiló todos aquellos
libros que fueron cedidos los derechos por parte de las editoriales o por parte de algunos autores al Ministerio de Educación. Por lo tanto, esos libros y esos recursos están disponibles en forma libre, sabiendo que no estamos, otra vez digo, infringiendo ningún tipo de normativa. Y lo que se hizo fue barrer, hacer un barrido de toda la colección, ubicar la colección solo con recursos digitales y separarla por niveles, separarla por modalidades educativas, separarla también por literatura de entretenimiento, por literatura que servía para los niños y los adolescentes, pero también por literatura que podía ser útil a las familias en el periodo más fuerte de aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso sirvió mucho como para que se leyera en las casas y se acompañara también al estar en casa cuando nos aburríamos de Netflix, cosa que creo que no pasó mucho, pero tratamos de que sucediera. Y también está toda la normativa del Ministerio y el repositorio institucional. La provincia de Buenos Aires hizo otro tanto con la Biblioteca Central, recuperando textos de obras clásicas de la literatura argentina como Fausto, Martín Fierro y tantas otras, y las puso a disposición de la ciudadanía, ya, como les digo, ya sea para que los estudiantes pudieran tener los textos que se leen en las clases, como también para que se fomentara la lectura dentro del hogar. Hubo otra serie de dispositivos que se implementaron, como Leer por Leer, Seguimos Leyendo a través de Educar, que permitió también bajar muchos materiales. Y hubo algo muy especial que se hizo desde el Ministerio de Educación de la Nación con la Cámara Argentina del Libro y con también algunas cámaras otras cámaras de autores, que lo que hicieron fue liberar muchos libros. Durante casi un año estuvieron liberados una serie de textos muy interesantes, de los textos que denominamos comerciales, que se pudieron bajar en las computadoras y en las tablets, que se pudieron leer en línea y que ahora mucha gente las tiene atesorándolas. No tenían DRM, derechos de copia o de lectura, esos que permiten que cuando uno presta un libro electrónico, ese libro desaparezca del dispositivo una vez cumplido el plazo de lectura o de uso. La Biblioteca Digital Hispánica es un portal libre, pertenece a la Biblioteca Nacional de España. Esto está muy interesante, sobre todo para las cátedras de literatura y las cátedras de historia, porque incluye además mapas e imágenes muy interesantes. El otro día, cuando estábamos mirando y revisando nuestras disertaciones con Irma, Irma reconoció enseguida acá al Dante y a la Divina Comedia. Justamente ese tipo de imágenes las vamos a poder encontrar allí, que pueden servir para ilustrar una clase o acompañar una clase, sobre todo en este periodo en donde estamos utilizando tanto el Zoom o las plataformas de audio y video, lo que nos permite utilizar imágenes de otro lado, y la ventaja de saber que estamos utilizando imágenes que no tienen derechos de autor, que no tienen derechos y que no estamos, otra vez lo repito, infringiendo ningún tipo de normativa, porque están colgadas libremente y las estamos bajando de un sitio que las pone a disposición pública. Educar tiene un centro de recursos educativos muy interesante, también está dividido por nivel educativo, y también lo que permite es recuperar información en múltiples formatos, incluyendo formatos novedosos como lecturas en 360 grados, videos en 360 grados. Podemos encontrar también audios de excelente calidad, libros enteros, cuentos y novelas contados y grabados por voces emblemáticas de nuestros actores y actrices conocidos. Y también encontramos una serie de recursos como mapas interactivos y láminas e imágenes que
como digo, podemos utilizar para armar nuestras clases, para ilustrar esas clases y también para armar nuestros propios recursos, que es algo de lo que vamos a hablar también cuando estemos terminando esta charla. Cómo nos hemos transformado los docentes y los bibliotecarios en creadores de recursos, y eso es una de las cosas que tenemos que tratar de que nos quede post pandemia, porque ayudó muchísimo, ayudó muchísimo. Bueno, acá está la portada del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Ya habló Irma bastante con respecto a la ley que lo creó y a cómo este sistema está funcionando. Acá recopila toda la producción científica argentina. Me dirán, pero en la biblioteca escolar, sí, en la biblioteca escolar también, porque acá podemos encontrar artículos con lo más nuevo con respecto a la investigación en algo tan común, por ejemplo, como la célula, que es un tema recurrente en las clases de ciencias naturales, y por lo tanto acá podríamos encontrar material nuevo tanto para dar la clase como también para que los alumnos exploren y puedan preparar sus propios escritos. Por otro lado, también tenemos los repositorios del CAICID. Acá vamos a encontrar listados de revistas, pero también vamos a poder acceder a varios artículos de revistas científicas muy interesantes. Inclusive está la revista de Ciencia y Tecnología para niños, que en nivel primario puede dar muchísimo servicio para ciencias naturales. Otra de las cosas que podemos hacer es consultar repositorios virtuales de acceso abierto, que son consorcios internacionales, como es Cielo, que es un consorcio en donde hay varios países con sus producciones científicas, y ahí lo podemos consultar. O que es ePrints y LIS, que es para ciencias de la información, que más que nada lo puse para nuestra formación, para la formación de los docentes, para la formación de los bibliotecarios, porque ahí vamos a encontrar artículos de cómo se está trabajando. Vamos a encontrar también artículos que nos pueden dar ideas de buenas prácticas. Vamos a encontrar, este repositorio fue muy consultado cuando estábamos viendo el tema de el COVID y los libros, el COVID y el préstamo, el COVID, cuánto dura, cuánto está cuánto puede permanecer el virus en el papel. Y bueno, entre la relación entre los repositorios científicos y los repositorios de profesionales de la información, pudimos encontrar un buen paralelo, y pudimos poner en la balanza todo y descubrir cuánto tiempo teníamos que tener los libros en cuarentena o en reposo antes de volver a ponerlos en el estante para que los usuarios lo volvieran a utilizar. Consultar directorios de acceso abierto como DOAG o como las publicaciones, la referencia que habla de publicaciones en América Latina con acceso abierto, también es muy interesante y muy importante para dar servicios, porque, vuelvo a repetir, vamos a encontrarnos con materiales que están puestos con acceso libre. Sabemos que estos documentos que encontremos, estos recursos que encontremos, los vamos a poder brindar sin ningún inconveniente. Tenemos a la reina de dar servicios con acceso abierto, que es Internet Archive, que ahí pueden encontrar la URL, que es un trabajo colaborativo con varias universidades e instituciones de todo el mundo, en donde se suben sobre todo material que ya ha perdido derechos de autor en diferentes lugares, y también encontramos ahí audios y láminas y revistas y libros. Una de las ventajas es que si tenemos dudas con respecto a si el libro que tengo en la biblioteca lo puedo digitalizar o no, y me fijé en el directorio de dominio público.org.ar y descubro que sí lo puedo hacer, darnos una pasada por Archive es interesante, porque a lo mejor lo que descubrimos es que ya alguien lo digitalizó por nosotros y nos evita el dolor de cabeza de cómo lo digitalizo, para evitar
el deterioro del documento que tengo, el libro que tengo. Entonces, si ya está digitalizado por otra organización, bienvenido sea, y lo puedo bajar y lo puedo recuperar yo. Esta cuestión de que aprovechemos lo que ya se hizo para no duplicar esfuerzos y veamos nosotros qué es lo que podemos ofrecer y que podemos agregar a este trabajo colaborativo que se está haciendo en estos repositorios. El repositorio de la Biblioteca Virtual Cervantes también es muy interesante. Van a encontrar literatura hispanoamericana, van a encontrar allí también mucha literatura argentina. Hay muchas obras de José Hernández Lugones, Roberto J. Pairó, mucho teatro rioplatense de fines del siglo XIX, así que visítenla, encuentren allí material y recursos que les pueden servir para brindar a sus lectores, a sus docentes y a cualquier persona que se acerque con alguna inquietud. Por otra parte, esta Biblioteca Virtual Cervantes tiene su paralelo en el proyecto Gutenberg. No lo puse porque el 95% de las obras del proyecto Gutenberg están en inglés, pero ténganlo presente, búsquenlo en Google, porque si la escuela tiene, por ejemplo, un PEI, un proyecto educativo bilingüe, puede serles de mucha utilidad porque van a encontrar allí muchos textos en inglés de diferentes autores. Van a encontrar desde Moby Dick hasta Walt Whitman, van a encontrar Jane Austen, van a encontrar también algunos escritos hispanos, pero traducidos al inglés, así que es muy, muy interesante tenerlo como referencia. Si tenemos dudas muy fuertes, entonces consultemos con un colega, con una colega, a ver cómo trabajó él o ella esa situación, si encontró algo, si vio algo que podía ser útil. Y esto lleva a que vamos a, entre todos, a llegar a crear una verdadera comunidad de práctica. Esa comunidad de práctica, si bien se habla dentro de las organizaciones, nosotros podemos pensarnos en una gran organización, desde el CIE, por ejemplo, que nuclea a varias bibliotecas y a varios bibliotecarios, porque lo que hacemos es reunir a un grupo de personas que comparten un mismo interés, que tienen conocimientos acerca de un tema y que aprenden y aplican esos conocimientos provenientes de la experiencia mediante la interacción continua. Esta interacción continua, en donde, aprovechando las tecnologías, en la actualidad nos podemos comunicar rápidamente, avisarnos, podemos compartir los documentos en un Drive e ir trabajando los documentos en forma colaborativa. Podemos llegar a crear recursos muy interesantes a través de esta comunidad de práctica. Esta comunidad de práctica que a su vez está muy relacionada con lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Eso que hace que nuestro conocimiento interno, nuestras habilidades, nuestras competencias, las volcamos para transformarlo en un conocimiento explícito, y ese conocimiento explícito se transfiere a otra persona a través de un instructivo, a través de un documento, a través de un artículo, y esa otra persona va a reelaborar la información que ya tiene con la información nueva y va a producir lo que llamamos un aprendizaje significativo. Vamos a reajustar y vamos a reconstruir nuestras informaciones y vamos a crear un nuevo conocimiento tácito, un nuevo conocimiento interno que volverá a ser puesto en circulación cuando lo publiquemos, lo hagamos visible y se lo podamos brindar a otras personas otra vez con otro paper, con otro instructivo o modificando un instructivo ya existente cuando trabajamos entre todos. Esta comunidad de práctica tiene varios miembros. Contamos con miembros experimentados, que son los expertos y son los que guardan la memoria histórica. Contamos con líderes que van a dirigir y apoyar esta comunidad de práctica y producir este aprendizaje. Contamos con los miembros regulares, que son los que contribuyen constantemente con su experiencia y con sus conocimientos. Miembros principiantes, que tienen alguna participación periférica pero legítima, como puede ser algún estudiante, como puede ser algún
alguna persona o algún profesional de otras disciplinas que nos pueda brindar algún dato puntual que nos pueda hacer revisar lo que estamos trabajando. Y los visitantes, esos miembros que son personas interesadas en el tema, que pueden venir a mirar y a consultar y ser los que en definitiva van a después consumir todos esos recursos que nosotros llevemos adelante. Ahora sí, los invito a que trabajemos todos juntos, como les digo, apoyarnos en esta búsqueda de recursos, en esta búsqueda constante de poder satisfacer a nuestros lectores con información de calidad y con recursos de calidad. Dejo de compartir, así los puedo ver de nuevo. Y ahora sí, estamos abiertos a las preguntas. Nora, estás mudecida. Muteada. Gracias, perdón. Nada, comentaba que si tenían alguna pregunta que hacerle tanto a Irma como a Alejandro, dudas, consultas, ampliación. Sí, igual quedamos a disponibilidad, ¿no? Obviamente, sí, tienen nuestro mail. Porque hoy ya... Claro, tal vez ahora no surgen, pero después sí. Cuando uno trata de instalar esto mentalmente firme, y entonces a veces se hacen algunas preguntas y por supuesto quedamos a disposición desde el mail y bueno, Dayana, Irma, yo, Ale, les estaremos contestando. Si me permiten hacerles una pregunta y por favor me corrigen si me equivoco. Respecto a derecho de autor y los años, los 70 años que empieza a ser público, ¿no? El dominio de ese material. Creo que el ejemplo más cercano, insisto, tal vez me esté equivocando, puede ser El Principito. El Principito es libre de derechos. Es libre de derechos. Es 70 años después de la muerte del autor para Argentina. 1 de enero siguiente. Bien. Exacto. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque he observado que salieron muchísimas versiones nuevas en las librerías y eso nos tiene que llamar la atención como docentes, como bibliotecarios, como agentes que acercamos la cultura, que la misma cultura nos interpela a nosotros, ¿no? Yo me pregunté, ¿por qué estoy viendo tantos libros de Principito? Entonces, ¿qué cuidados, les pregunto, qué tenemos que ver en estas nuevas obras del Principito? Si hay que tener algún cuidado, si están respetadas las formas, ¿qué me pueden decir sobre esto? Se supone que, digamos, uno tiene que ser, es decir, que tenga libre circulación no significa que pueden adulterar la obra. Es decir, eso es otra rama, digamos. Si comparáramos una edición y otra, el texto debe ser exactamente el mismo. Claro. Las ediciones deben ser las mismas. En general, algunas ediciones las recrean. Claro, las interpretaciones son lo que varía, ¿sí? Pero en realidad, si fuera una edición del Principito, debiera ser igual a la que se tenía. El texto debería respetarse letra por letra. Sí. Exacto. Ahora, vuelvo, las interpretaciones, es decir, si hicieran ustedes una lectura, o Nora o yo, cualquiera, hiciéramos una lectura interpretativa de esto, eso sí va a ser por ahí distinto, pero el texto debiera respetarse. Y yo agrego algo más, porque voy a lo que nos comentaba ella. Al quedar libre de derechos y pasar a dominio público, hubo esto de las reversiones. Estoy recordando una clásica de El Principito por Gaturro. Ese ya no es El Principito que ha quedado libre. Es una nueva interpretación de la obra que tiene sus derechos de autor y Nick los tiene.
Entonces, ese no lo podríamos publicar nosotros, ni lo podríamos poner a disposición, ni lo podríamos digitalizar. Pero si tenemos una obra y una edición original del Principito, que quisiéramos poner de Saint-Exupéry, que quisiéramos colgar, por ejemplo, en el blog de la escuela, en el blog de la biblioteca, ese se podría utilizar sin ningún problema. Igual anda a Archive, que encontrás digitalizadas unas versiones hermosas y evitas el trabajo de tener que digitalizarlo. Y ya sabes que esa obra la podés subir sin ningún inconveniente en el blog de la escuela o en el blog de la biblioteca de la escuela. Las nuevas versiones... Tiene que ser colaborativo. Exacto. ¿Sí? Lo que decía Irma, por ejemplo... repetir tareas de digitalización, de catalogaciones, en un montón de aspectos, y esfuerzos, recursos, trabajo humano, etcétera. No vale la pena. Y aparte encima vamos dañando la obra, que se supone debemos conservar. Exacto. Lo que decía Irma, por ejemplo, con respecto a si Irma se pusiera a leer El Principito, hiciera una grabación, esa también sería una interpretación de la obra. Por más que sea el texto original de Saint-Exupéry, tiene la impronta de Irma, y Irma tendría derechos sobre la reproducción de ese audio. Entonces, podría tener esta viabilidad porque sería ella recreando la obra del autor, en este caso en un audiolibro. Sí. Es decir, por eso decimos que ahora, digamos, lo que hay que empezar a hacer es registrar como si fueran nuevas obras, todo lo que las bibliotecas fueron creando. Por eso Alejandro hablaba de crear conocimiento significativo, es decir, nos convertimos los bibliotecarios y bibliotecarias en autores de alguna manera, porque hemos recreado cosas diferentes, ¿sí? Si bien no estamos haciendo ese registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, etcétera, sí las licencias Creative Commons nos permitirían que esa circulación tuviera un resguardo. Por lo menos, si no es patrimonial, por lo menos en el derecho, digamos, moral, ¿no? De los autores. ¿Se entiende esto? Ahí nos tendrían que citar por lo menos. Derecho a cita. Claro, derecho a cita. Exacto. Derecho a cita. Y por otro lado, tampoco hicimos mención del derecho a cita del convenio de Berna. Si querés, Irma, ampliarlo, el tema de las 200 palabras. Sí, yo había puesto 1000 porque en realidad creo que... Ambiguo. Es ambiguo porque sí, está ahí medio. Sí, a ver, todos sabemos que a nivel de las citas uno tiene que respetar, digamos, ciertas normativas, inclusive si uno quiere publicar, por ejemplo, en una revista, hay citas hay revistas que te marcan cómo publicar la cita y cuántas palabras o cuántos renglones no son plagio, ¿se entiende? Pero para que no sea plagio siempre hay que citar. ¿Estamos? Entonces, bueno, han conocido también un caso, digamos, emblemático, que fue esta obra que hace muy poco... La obra de Borges, claro, un muchacho, un autor, recreó un cuento de Borges y en ese cuento, bueno, realmente creó otra cuestión. María Kodama interpone un recurso, es decir, hace una denuncia y los jueces determinan que en realidad no hizo una malogración de la obra, sino que le sumó algunas... bueno, lo recreó de alguna forma, ¿sí? Entonces, no le reconoce el tema de derechos. Es decir, María Kodama había, digamos, interpuesto esto diciendo que había plagio, pero en realidad lo que no había era plagio, sino que era una recreación que él había explicado el autor. Por supuesto, en esto, y vuelvo, hay interpretaciones en el medio, tanto de jueces, como de autores, de editores, de los usuarios, es decir, y todos de alguna manera estamos siendo un poco cómplices, ¿sí? Es decir, en esta complicidad que diría es bastante lícita, porque lo que queremos es que circule el conocimiento, porque eso va a generar
nuevo conocimiento. Pero bueno, estos serán puntos para discutir, y hoy en esa charla que les hablaba de la soberanía del conocimiento, bueno, justamente ahí es donde tenemos que ver dónde nos vamos a situar, ¿no? Como país, que no solo se juega en la situación económica o de salud, sino que también se juega en la cuestión intelectual, ¿no? Y de contenidos, y que eso es muy importante para las generaciones futuras y para el desarrollo del país. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esto? No sé, Nora, si vos querías ampliar algo más del tema del convenio. No, quería recordar esto del convenio de Berno, el derecho a cita. Me parece que esto se ha extendido. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. ¿Nada? Casaron para siempre. No, después no callarán para siempre, creo que vamos Pero a nos escriban que estamos vía dispuestos mail, a exactamente, todo. y totalmente dispuestos a interactuar. Bueno, nos quedaba pendiente el tema del Tratado de Marrakech. Creo que esto se amplió un poquito más de lo que pensábamos. Irma, por suerte, en su presentación pudo incluir algunos tips, y bueno, desde ya les ofrecemos otro conversatorio para poder hablar de ese tema si les interesa. Es un tratado muy importante para la República Argentina y para todo el mundo, en realidad. En nuestro país somos las bibliotecas entidades autorizadas, con lo cual creo que tenemos que hacer uso de ese tratado, implementarlo como se debe. Tiene definiciones muy claras el tratado, muy simples, y es muy amplio. Así que bueno, si les parece, lo dejamos pendiente para otro conversatorio. Sí, no hay problema. Yo arranco, pero... No, vi que en el chat algunos se estaban retirando, no quería dejar Sí, por eso también lo vi. de leer eso porque hay mensajes lindos. Patricia, no sé si está o se fue. Patri. Sí, acá estaba. Y estaba dale. también pensando, ¿no? El rol que tenemos nosotros también como creadores, y me quedo con eso del Creative Commons, pues, Sí. y la propiedad intelectual, porque una de las cosas que al menos hice yo fue hacer audiolibros, también por el tema de derechos de autor y demás, pero mi autoría, eso no lo puse en cuestionamiento, o sea, es que no pero es bueno verlo, también esa parte, ¿no? Me llevo eso como algo muy... sí, es que eso a lo mejor lo tenemos que pedir también institucionalmente, ¿no? Es decir, que las instituciones, o que en este caso ya que tenemos acá a alguien de la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, a lo mejor hay que gestionar algo a nivel, digamos, institucional, y que nos permita a todos, de alguna forma, los que pertenecen a ese lugar, o que tienen relación con esas bibliotecas, utilizar ese tipo de licencia, ¿no? Pero eso le daría un marco mucho más institucionalizado que una persona, digamos, sola manejara esto, ¿no? Entonces, eso por supuesto hay que mirarlo, porque sería nuevo en este recorrido, digamos, institucional que podríamos pensar, ¿no? En esto que vos decías, Patricia. Sí, y también porque lo veo yo como un archivo muy hermoso, porque podcast de profesores y demás que también aportaron y dieron lo suyo en un momento tan histórico como el que pasamos, entonces hay que salvaguardarlo, ¿no? También protegerlo, cuidarlo y tener en cuenta estas cuestiones es importantísimo. Sí, me llevo mucha información. Gracias. No, por favor. Muy bueno. Voy a leer unos mensajitos que nos dejaron en el chat, por ejemplo, de la biblioteca de la Escuela Secundaria 49. Excelente conversatorio, me debo retirar, pero me llevo mucha información preciosa. Omar, conocido colega. Natalia Castro, excelente la charla y muchas gracias a quienes se expusieron. Me llevo mucha información valiosísima.
Viviana, nuestra compañera, excelente información, muy interesante. Andrea Vinci, muchas gracias, hermosa e interesante. Nos veremos pronto. Bueno. También muchas gracias por toda la valiosa información que nos brindaron. Creo que, bueno, voy a coincidir con todos que fue una charla muy interesante, tanto la información con todo lo que tiene que ver con lo normativo, con las instituciones que tienen que ver con la propiedad intelectual, como los espacios virtuales concretos que nos ofreció Alejandro. Nos llevamos como un gran pantallazo de toda esta situación de tensión que vivimos a lo largo de toda esta pandemia durante el 2020 y durante el 2021, porque esto no se terminó. Y así como ustedes lo dijeron, me parece que va a ser oportuno otro encuentro más adelante, donde tal vez, no sé, me ilusiono con un encuentro presencial tal vez, donde podamos encontrarnos todos y vernos y no depender tanto de la cuestión tecnológica. Yo desde ya les agradezco muchísimo a Dayana, con quien gestioné esta charla, a ustedes por su tiempo en este conversatorio. Y le doy la palabra a Silvia, la directora del CIE, para que nos dé el saludo de cierre. Para unirme a tus palabras, Andrea, 1.000.000 de gracias, la generosidad, el tiempo compartido a cada uno de ustedes, Alejandro, Irma, Nora, Dayana, que fuiste intermediaria para que esto también ocurra, Andrea, como bibliotecaria de nuestro CIE, de nuestra biblioteca pedagógica, 1000 gracias por este espacio generado, muy rico y novedoso para el distrito y para la región 4. Agradezco profundamente y me llevo para seguir pensando, y ya que nos conocimos, este término que Alejandro nos compartió, lo de comunidad de prácticas. Es un término que nos une, nos reúne a todos, cada uno desde el lugar que nos está tocando ocupar en este momento, para construir nueva información en torno a los temas planteados. Bueno, muchísimas gracias. Nobleza obliga, voy a agradecerle a Irma el aporte con respecto a las comunidades de práctica que me hizo en nuestra reunión, que yo después lo relacioné con lo que trabajo mucho, que es gestión del conocimiento, y algo que me quedó también en el tintero que tiene que ver con los makerspace y los laboratorios de práctica que se pueden implementar en las bibliotecas. Muchas gracias por la atención también y, bueno, quedamos a disposición. Para cerrar, simplemente decirles que la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina está a disposición. Tenemos mucha información en nuestra página web, así que pueden ingresar allí y encontrarla fácilmente. Y, por supuesto, la subcomisión queda a disposición de ustedes para lo que necesiten. Sí, agrego que además hay otras subcomisiones muy interesantes en relación a género, ¿sí? A la cuestión laboral, bueno, etcétera. Así que inclusive, bueno, reglamentaria, estatutaria, ¿sí? De estatutos para bibliotecas. Bueno, hay una serie de normativas que podemos trabajar, así que es interesante que se acerquen también a la institución, porque desde ese lugar, digamos, si bien ahora estamos en la virtualidad, allí también van a encontrar otras alternativas, ¿sí? Interesantes para abordar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por favor, un gusto. Y a los invitados, y creo que este va a ser un primer encuentro que nos va a generar muchos más, ¿sí? Esperemos para nosotros. Y que produzca conocimiento significativo. Seguramente que sí, seguramente que sí. Muchas gracias a todos. Bueno, un abrazo a todos. Nos vemos.